Muy buenos días, es un placer saludarlos otra vez aquí en Diálogos con Profesionales. Este día tengo un invitado que se llama Luis Ortiz, él es licenciado en Contaduría, egresado del UNAM y tiene él muchas cosas muy interesantes que compartirnos referente a las finanzas, referente a la mentalidad que tenemos. Y pues te presento, Luis, es un placer que nos estés Ignacio, visitando por gracias. estos lugares. Este, Perdón, te cedo aunque es un momentito. Claro. Mira, como bien comentaste, yo estudié la licenciatura en contaduría. Tengo más de 4 años de experiencia en el ámbito profesional, en el tema de auditoría, impuestos y contabilidad general. Trabajé por casi 2 años y medio en la auditora más grande del mundo. Este, la verdad es que yo hace un año, año y medio, que venía pensando, ¿no? Oye, ese trabajo es para mí. Esto es lo que a mí me gustaría hacer el resto de mi vida. Y fíjate que llegué a la conclusión de que no. O sea, si bien yo estaba muy cómodo en la auditora, no me hacía de plano feliz estar ahí. Y aparte, tuve unos temas de salud y todo. Por fin que decido en febrero de este año, este, salirme de la auditora y empezar ya una práctica independiente y robustecer el tema de mis finanzas personales, de mis inversiones, que al final, como inversionista, yo llevo más de 3 años practicando esa actividad y creo que esa actividad fue la médula que a mí me dio la salida y que me permitió independizarme y cumplir lo que yo denominaría mi verdadera meta que me asigné. Ok. Oye, a ver, algo de lo que comentábamos y por lo cual en algún momento decidimos hacer bueno, sí, que te hice la invitación y que agradezco que hayas aceptado, es ese punto que acabas de mencionar, mi estimado Luis, que tú dices que empezaste con inversiones. ¿Cuántos años tienes, Luis? Claro, yo tengo casi 24, pero en realidad Casi, tengo 23. casi 24, Casi. tienes 23 años. Mira, tú usaste Sí, una palabra bastante incómoda para muchas personas, y lo voy a decir así con esas letras, ¿no? Incómoda. ¿Por qué? Y para muchas personas, en el aspecto de que ni siquiera se atreven a veces a mencionarla, de decir que tienen inversiones. Tú a tus 23 años ya tocas el tema de inversiones. ¿Qué es una inversión, por favor, Luis? ¿A qué te refieres cuando mencionas esto? claro, una inversión, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta definirla como un activo que te va generando rendimientos a lo largo de un tiempo, pero son rendimientos o ingresos pasivos. O sea, tú ya no tienes que preocuparte por estar ahí para que esa inversión te genere. No necesariamente una inversión tiene que ser algo, un tema de bolsa, un tema de intereses. Una inversión puede ser un negocio que se opere por sí mismo y que ya no te quite más tiempo a ti para que siga operando y que él pueda generar ingresos a pesar de que tú no estés ahí viéndolo. O sea, eso Excelente. es una inversión. Muy bien. Creo que esa por lo menos queda claro perfectamente para las personas, eso específicamente ahora. ¿Y cuáles son a las que tú te dedicaste, si se puede saber? Bueno, yo por la naturaleza de mi carrera, yo recuerdo que en la escuela nos enseñaban mucho el tema de finanzas. De hecho, llevamos 5 o 4 materias relevantes a finanzas. Entonces, cada uno de los maestros que te va dando, pues te va dando su tema, ¿no? Y yo me acuerdo que había una maestra que te decía, es que tú ponte a invertir, no empieza con lo más básico que puedes empezar en este mundo, que son CETES, hablando de inversiones financieras, por así llamarlas. Ujú. CETES, y te decía, oye, cuando tú llegues a tu primera cantidad considerable, vas a ver que te vas a picar y vas a seguir. Entonces, yo, yo empecé abriendo una cuenta en CETES y empecé ahí más o menos, pues invirtiendo. Después de ahí conocí a lo que se llaman SOFIPOS, que una SOFIPO es una sociedad promotora de inversión.
bueno, sociedad financiera popular es el término, pero a lo que se dedica es a promover la inversión. ¿Y cuál es el meollo de esto? Ellos llevan servicios financieros a personas que la banca tradicional no podría brindarlos. Generalmente son a personas de escasos recursos o personas que van emprendiendo y no tienen cómo probar ingresos. Mm. Empecé con Sofipos. Es un tema un poco más arriesgado que CETES, porque en este mundo bueno, en México, lo más seguro para invertir es CETES, ¿no? Porque prácticamente es deuda gubernamental. O sea, si para que no te paguen tus CETES, México tendría que quebrar. Y eso solo ha pasado una vez en la historia de México. Y es muy difícil que vuelva a pasar. Sofipos, cuando inviertes en Sofipos, Nacho, tú tienes dos ventajas. Tienes un seguro de 25,000 UDIs, 160,000 pesos, y estás exento de pagar impuestos. Porque a diferencia de CETES, cuando tú inviertes en CETES, a ti te retienen un porcentaje de la inversión. Cuando inviertes en Sofipos, igual hasta 158,000, 160,000 pesos, está exento de pagar ISR. Después de eso me fui a lo que se llama crowdfunding, que es inversión colectiva. Inversión colectiva significa que hay gente que quiere dinero y hay gente que presta dinero. Entonces lo que haces ahí es prestarle dinero a la gente. ¿No? Oferta-demanda. Que alta demanda, sí. Entonces lo que pasa aquí es que ya, ya se complica un poco más la situación, porque aquí ya tienes que hacer declaraciones mensuales, el tema de IVA, porque tienes que cobrar interés con IVA, el interés genera IVA. Y pues sí es mayor riesgo, porque aquí prácticamente ya nadie te respalda. O sea, que aquí ya no hay respaldo. Sí, si Aquí no ya si paga te la dejan de persona, pagar, empiezas a ajá, aquí tener ya si te conflicto. dejan de pagar, pues ya hasta ahí llegaste. La verdad, este tercer punto es el que a mí me ha hecho crecer más. Es en donde más hay, donde más hay ingresos. Y aquí es un tema muy curioso porque en México las tasas de interés son súper altas. O sea, si tú te vas a ver el tema de tarjetas de crédito, vas a ver que aquí es común tener tasas del 110% anual, 110%, 100%, 109%. Ya las tarjetas más premium, las Black, las Platinum, están en 34%, 30%. O sea, son tasas elevadísimas para, para el sistema mexicano. O sea, si tú lo comparas, por ejemplo, con Canadá, en Canadá la tasa promedio de una tarjeta de crédito es el 20%. Y no hay más, o sea, sí. Y esto pasa porque en México la tasa de interés que te representa el riesgo que tiene el país o en este caso las personas de no pagar. Entonces, ¿qué significa? Que en México no son tan bien a pagar, ¿no? Por eso tenemos tasas tan altas, porque al final el banco tiene que compensar Las pérdidas. lo que pierde con la tasa. Así es. Y también aquí en México hay mucho comercio informal, o sea, mucha de la economía está sumergida. Entonces, son todas esas personas a las que les brindamos el fondeo, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen un ingreso por comprobar, pero se sabe que son, no sé, comerciantes o personas que necesitan el dinero, una cantidad fuerte para una semana y no tendrían cómo rendir los requisitos. Son ese tipo de personas, ¿no? Después de esa inversión, me fui a lo que es bolsa. En bolsa es un tema muy sofisticado. Bueno, yo lo veo muy sofisticado. Es un tema muy de estómago, Ajá. porque, ¿sabes? En el momento en que la acción en que compras está cayendo, tienes tienes dos cosas por hacer. La primera es vender. Perdiendo un Bueno, son tres poco. Bueno, cosas. La perdiendo. primera es vender, la segunda es esperarte y la tercera es comprar más. ¿Sabes por qué? No sabes qué va a Porque pasar. cuando empieza a caer la acción y tú empiezas a comprar más, el porcentaje de tu pérdida se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Pero para tú hacer eso, tú tienes que saber por qué la caída de la acción, ¿no? A lo mejor es un tema mediático.
es un tema de la pandemia y tú sabes que a lo mejor esa acción va a volver a subir. Entonces ahí yo te recomendaría comprar más. ¿Por Aprovechar. qué? Porque ajá, cuando llega el rebote, todo tiene un rebote, cuando llega el rebote, pues vas a poder tener mayor ganancia. Pero si ya es un tema que la empresa está mal o un tema de corrupción o un tema legal, ahí sí yo ya difícilmente volvería a comprar, ¿no? Tal vez pensaría en vender o en mantener para ver qué pasa. Generalmente lo más fácil para empezar en bolsa, Nacho, es seguir los índices. Vamos a llamarlo así, acciones colectivas que te van a agrupar. Bueno, en México hay pocos, hay como 4, pero hablando de la bolsa de Estados Unidos, hay acciones que te van agrupando por sector. O sea, te van agrupando sector tecnológico, sector de alimentación, diferentes sectores. Y ese índice se llama, siga un grupo de acciones. Entonces, eso es un poco más difícil que vaya A la cayendo, ¿no? Y baja. prácticamente le estás apostando a todo el sistema económico. También algo muy interesante aquí es invertir en fibras. Prácticamente una fibra son bienes raíces, Ah, ok. ¿no? Imagínate que si tú te compras una casa aquí en México de unos 2 millones, 2 Ajá. millones, millón y medio, la renta promedio está entre 10,000 pesos, 10,000, 11,000 pesos. Que eso, un retorno de inversión, aquí te va dando un retorno de inversión prácticamente del 6% anual, ¿no? Y ese 6% tienes que descontar pues el mantenimiento de la casa, uno que otro gasto que te genere, no sé, ir a cobrarla y así. El tema del inquilino, ¿no? Que tienes que ver, también a quién metes a la casa. Cuando tú inviertes en fibras, Nacho, pues prácticamente estás haciendo eso. Estás comprando una participación en una sociedad que se dedica a comprar inmuebles y a rentarlos, ¿no? Y ellos generalmente están obligados, bueno, no generalmente, ellos están obligados a repartir el 95% de la utilidad fiscal cada año. Entonces, prácticamente te da lo mismo tenerlo en fibras que tenerlo en un inmueble, ¿no? Ah, ok. Con la diferencia que tú puedes comprar fibras desde 20 pesos. O sea, no necesitas tener el 1,5 millones o los 2 millones o lo que cueste para empezar a tener un bien raíz, ¿no? Y el retorno de esa inversión muchas veces es superior al que si tú operaras por tu cuenta, Ok. ¿no? A Esa es ver, una muy buena opción para iniciar Luis, en, a ver, en un bolsa. segundito. Vamos a comentarles algo importante. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Fíjense que cuando estaba platicando con Luis nos dimos cuenta o él mencionó algo extremadamente importante. La cultura en México, y por eso yo decía también hace rato que les daba miedo a veces hasta hablar del tema específico de inversiones. La cultura en México, la cultura en varios lugares, hace pensar que una persona de 20 a 25 años, de 20 hasta 27 años muchas veces, o hasta veces más, es común que no traiga dinero en la bolsa. Es común que no pueda decir o que no hable de inversiones. Es común que esté en ese momento preparándose para, puede ser entrando a un trabajo, medio estabilizándose, o hay veces que ni siquiera terminando de estudiar o apenas terminando de estudiar. Entonces, de hecho, me acuerdo mucho de la frase esa que decían todavía cuando yo estaba en la universidad, que decían, no, es que somos estudiambres, ¿no? Porque pues, no traíamos ni un peso en la bolsa para poder comprar la torta o lo que sea, ¿no? O dependemos completamente de nuestros padres. Entonces, algo de lo que hablamos, que platicaba yo con Luis, es que no es una justificación el ser joven. Esa idiosincrasia, ese pensamiento colectivo en México, en el cual es común el que no tengas dinero o el que no tengas, el que no empieces a invertir tu dinero cuando eres joven, es una creencia limitante. Luis es el perfecto ejemplo de que esto sucede, o sea, que es una creencia limitante y de que se puede romper, que se puede salir de ese paradigma si nosotros nos enfocamos. Lo que está comentando Luis es inteligencia financiera. Son principios que todos los mexicanos, que todas las personas, no solamente los mexicanos, deberíamos de tener en la cabeza presentes. El hecho de que el dinero que vamos generando trabaje para nosotros. Claro. Entonces, perdón, retomamos, No, no te Luis. preocupes. ¿Qué me quedé? Ah, sí, el tema de las fibras. El tema de las fibras es como que lo más fácil para invertir aquí bueno, para empezar en bolsa, ¿no? Y prácticamente también es como que lo más seguro porque
tu inversión está respaldada en un inmueble. Ok, O sea, hay un inmueble que respalda la la inversión. participación que tienes en esa fibra. De hecho, Slim acaba de lanzar el día jueves de la semana pasada, lanzó la primera fibra de antenas, bueno, la primera fibra de activos tecnológicos. Y tuvo algo así como 1.200 millones de recaudación en el primer día de apertura. Entonces, eso te habla de un tema muy importante de esos fideicomisos, ¿no? Porque al final las fibras son fideicomisos de bienes raíces. Sí. Después de bolsa, bueno, no sería como decir después de bolsa, porque yo no me considero ningún experto en bolsa, ¿no? Ni mucho menos. Ujú. Pero después de conocer el tema de bolsa, me fui a lo que son aceleradoras de empresas. Que aquí ya el riesgo es mayor. Funciona como la bolsa. En algunas funciona un poco diferente. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que hay alguien que tiene una empresa chiquita, ¿no? Pero tiene una idea muy buena. Entonces, hay entidades que se constituyeron para darle crecimiento a esas empresas. Y tú cuando inviertes ahí, bueno, yo practico dos tipos de inversión, ¿no? Hay una inversión donde tú compras acciones y te van pagando un rendimiento sobre las acciones. Ujú. Aquí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si a la empresa no le va bien, pues ya tus acciones se esfumaron. Si la empresa quiebra, pues ya, perdiste, Bueno, ¿no? Muere. Muere porque tú eres accionista. Entonces, ¿qué pasa cuando entran? Aquí en México se llama, en Estados Unidos se llama quiebra, bueno, bancarrota, aquí en México se llama concurso mercantil. Lo primero que se hace es entrar en suspensión de pagos, ¿no? Te dice la ley, entras en suspensión de pagos y después, pues ya el tema del concurso. Cuando ya estás en concurso, empieza el remate pues de los bienes de la empresa, ¿no? Porque hay que pagar a empleados, proveedores prioritarios, hacienda y así, N cantidad de cosas. Y ya al último estamos los accionistas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que agarra la empresa, rematan todo y empiezan a pagar y hasta donde alcancen, ¿no? claro. Que es raro que alcance un accionista. O sea, si alcanzara un accionista, la empresa no hubiera quebrado. La segunda forma de invertir, igual es en aceleradoras, pero hay aceleradoras que te dicen, oye, yo tengo mis empresas ya, yo tengo mis empresas constituidas y necesito dinero, ¿no? A ti te voy a pagar, tú dame dinero, no te voy a dar acciones, va a ser un préstamo ordinario, y te voy a generar intereses, ¿no? Esa es la segunda forma de invertir en aceleradoras. Y la verdad, yo llevo trabajando con los esquemas que te mencioné pues ya un tiempo y creo que si bien sí hay veces que vas a perder dinero, en general cuando haces todos los cálculos, terminas ganando, ¿no? O sea, al final yo creo que mucho miedo de la gente o el Sí, miedo de la gente está en que si yo voy a invertir mi dinero, lo voy a perder, ¿no? Porque sí, yo he sabido de muchas experiencias de gente que invierte en la bolsa y, no sé, de repente de un día para otro van ganando el 30%, el 40% y así, y al otro mes ya perdieron todo. O sea, también aquí en el tema de las inversiones, y yo creo que eso es donde me ha ayudado mi carrera, es en ir viendo, ¿no? Ir analizando cada esquema que me presenta, ir viendo si, ¿sabes qué? No, pues sí es fiable, ¿no? Por lo menos está legalmente constituido y la operación está regulada, en proceso de ser regulada, pues digamos, es confiable, ¿no? Porque también en lo que me he dado cuenta en este mundo hay muchas trampas, ¿no? Para principiantes o para gente ¿tiene experiencia? sin experiencia o trampas sentimentales, ¿no? Que te dicen, oye, ¿por qué estás invirtiendo aquí en la bolsa que puedes generar? El rendimiento promedio es un 10-12% al año, ¿eh? Tampoco es tanto cuando inviertes en índices. Hasta me atrevería a decir que un poco más después de impuestos. Y te dicen, oye, ¿por qué no inviertes en esta acción, no? Va a subir, o no sé, se tiene proyectado que suba el 10 veces más este año. O sea, que pase de 1 peso a 10 pesos.
Pues juegan con la emoción, ¿no? Que te da, que dices, oye, si invierto 1,000 pesos, no sé, o 100,000, voy a tener 1,000,000 Ajá. al cabo del año, ¿no? Al final, son acciones que juegan así. Si, si bien se han dado casos de empresas verdaderas que pasan con ese crecimiento, por ejemplo, Tesla ha crecido un 600% en un año. O sea, si tú hubieras metido, no sé, 1,000 pesos, tuviera 6,000 ahorita. 1,000,000, 6,000,000. O sea, ese crecimiento es brutal. Nunca, o sea, no me atrevo a decir que nunca se había visto, pero es muy difícil encontrar Pero cada vez esas es menor esa, oportunidades, ¿no? esa probabilidad, claro. Sí, claro. O sea, yo la verdad dudo que alguien hubiera tenido un análisis tan robusto para determinar ese crecimiento de esa acción, ¿no? O sea, seguramente sabían que iba a crecer porque todo el tema que trae Tesla, su fundador, son ideas muy innovadoras, pero creo que nadie se lo esperó que creciera a ese grado, ¿no? Por ejemplo, Amazon, si tú comprabas la acción de Amazon en febrero, estaba en 30,000 pesos en febrero, ¿no? Antes del tema de la pandemia. Ujú. En, Llegó a estar hasta 70,000. Ahorita en este día de estar como en 67,000 pesos. Sí, O sea, pero también ajá. estuvo en 60, pero también luego bajó como a 47 y luego subió hasta los 70. Ujú. Entonces, sí, y exactamente, o sea, es esa idea de, chin, va a bajar, está bajando, estoy perdiendo, y como que dijiste al principio, ¿no? Es o mantienes, o compras, o vendes. Entonces, es tener la cabeza muy fría para tomar las decisiones. Los que se mantuvieron, pues la verdad es que recuperaron hasta de más su dinero. Los que compraron más, pues les fue súper bien, porque sí hubo un repunte bastante interesante. Y los que vendieron, pues perdieron, porque al final de cuentas no pudieron aguantar, como tú bien dices, ¿no? El tener el estómago para soportar el fregadazo emocional. Sí, y es difícil que lo tengan, ¿eh? O sea, está complicado. También Claro. sabes que hubo muchas personas que hicieron dinero con la acción de FAMSA. ¿No? Cuando se viene todo el tema de la quiebra en FAMSA, el banco, Ajá. Sí, sí, sí. Grupo FAMSA cotiza en bolsa. ¿Qué es lo que pasa? La acción cayó a 67 centavos al siguiente día. O sea, dicen, el SAT les quita la licencia de operación, la acción se va para abajo. Hubo gente que compró esa acción a 67 centavos, al siguiente día estaba en 1,12 peso, o sea, prácticamente se había Lo duplicado doble. el valor, ¿no? En un día. Pero esas oportunidades, la verdad, yo soy muy resiliente a ellas, o sea, no me atrae, o sea, hay gente en la bolsa que se dedica a eso, nada más a estar viendo esas oportunidades, ¿no? Pero a mí todavía se me hace un tema muy complejo, Sí. se me hace una apuesta más bien, se me hace que le estás apostando a algo, ¿no? Y creo que por ahí no va el camino para mantenerte a largo plazo. Porque si empiezas a apostar, sí puedes ganar, pero va a llegar un día que vas a perder, ¿no? Y las probabilidades de perder son más altas a las probabilidades de ganar. Entonces ahí va a estar el problema. Es de riesgo, tal cual. Es de riesgo. Es una apuesta. O sea, prácticamente eso, irte a un casino a apostarle, es prácticamente lo mismo, ¿eh? Solo que en diferentes mecánicas. Claro que sí. Muy bien, Luis. A ver, en tu experiencia, ¿qué te gustaría que supieran las personas que nos van a escuchar? Claro, a mí me gustaría, yo te comentaba aquí, ¿no? El tema de la educación financiera en nuestro país. Ujú. ¿Cómo en Estados Unidos, 60 de cada 100 personas tenían inversiones, ¿no? Inversiones en bolsa. Y aquí en México éramos 300,000 de 140 millones. O sea, ese es un tema muy, muy duro y te habla de la educación financiera que hay en México, ¿no? Que aquí mucha gente está acostumbrada a gastar más de lo que Tienen. gana. Ujú. Y esos gastos ni siquiera los gasta en activos, ¿no? O en generar activos. O sea, generalmente los gastan en cosas de placer o en cosas que no les van a dejar un rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa Superficiales. aquí? Tú tienes tu primer trabajo, te empieza a ir bien. ¿Qué es lo primero que haces? Te compras un carro, ¿no? Generalmente así va. O sea, sales de la escuela, te gradúas, te vas a trabajar ya full. Tu primer trabajo bien, ¿qué es lo primero que haces? ¿Sabes qué? Ya me cansé de andar en transporte público, un carro.
¿no? Que en lo segundo que empiezas a pensar, pues voy a viajar, voy a ir de vacaciones. Ya en lo tercero, pues dices, no, una casa. O tal vez, no sé, ya voy a empezar a tener hijos, un departamento, no voy a ir a vivir solo, una casa. Y ya cuando estamos por ahí el tema de, no sé, 35, 40 años, pues ya les empieza a preocupar un poco. Digo, hay personas que nunca les preocupa, ¿no? Un poco de, bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando sea más grande, ¿no? Anteriormente, en la época de nuestros padres, a ellos sí les tocaba jubilarse de por vida, ¿no? Y ahorita aquí no te va, ahorita en el esquema actual no va a pasar eso. Prácticamente lo que tú tengas en tu cuenta de retiro, ¿Cuánto juntaste? ¿Cuánto tienes? cuánto juntaste, cuánto estima el actuario que tú vas a vivir, y Ah, es lo que te van a dar cada mes, ¿no? Que se estima que en muchos de los casos ni siquiera va a alcanzar el salario mínimo, pues, un salario mínimo al día. sí. Por eso la ley tiene un mecanismo que te dice, bueno, por lo menos a ti te voy a garantizar que tengas un salario mínimo al día, ya de pensión, si tu pensión es muy baja. Sí, ¿en cuánto está el salario mínimo al día ahorita? Ahorita está en 120 pesos, redondeando cifras. O sea, eso creo que hay que hacer énfasis. 120 pesos al día. O O sea, que sea, son $5.50. exactamente, exactamente. Entonces es una grosería. O sea, con eso, la verdad es que es muy complicado que una persona viva, pague renta, bueno, si, o pague hipoteca, coma, se transporte, compre ropa. O sea, es ridículo. Sí, claro. Entonces, lo que yo decidí a la hora de invertir, Nacho, es empezar, pues al revés, ¿no? O sea, dije, pues sí quiero un carro y sí quiero una casa y también me gusta viajar como a todos, ¿no? Pero ¿qué tal si en lugar de comprarme un carro, ese tema lo empiezo a invertir, ¿no? Y a lo mejor en unos 2, 3 años ya voy a tener capital suficiente para comprarme el carro y la casa de un golpe, ¿no? O así. O empezar a invertir más. La verdad que el tema de las inversiones es un tema te vas enamorando de esto, ¿no? Cada vez vas invirtiendo, 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 e investigando y leyendo nuevas formas de cómo hacer esto, que la verdad nunca acabas. O sea, hay miles, miles de formas, yo me atrevería a decir, para que tu dinero empiece a generar rendimientos, ¿no? O igual tú, si tú quieres poner un negocio, yo te lo recomiendo que lo pongas y que a lo mejor en el primero vas a fracasar, en el segundo igual vas a fracasar, probablemente, pero esa insistencia al final va a ser la que logre que tú salgas adelante, ¿no? Y termines siendo a lo mejor un autoempleado, que es como empezamos muchos, o siendo ya un socio, ¿no? O un empresario, como, como comúnmente se le llama, ¿no? O sea, si tú te pones a preguntarle a los empresarios cuál es su historia, vas a ver que generalmente tuvieron varios negocios antes de llegar al que le pegaron. O tuvieron varias experiencias, ¿no? O han tenido experiencias de quiebra varias veces. Y eso es sumamente normal. Yo creo que también cuando tú empiezas este tema de inversiones, tú también no tienes que tener miedo a perder tu dinero, ¿no? Porque al final eso es lo que a ti te para poder invertir, ¿no? A lo mejor no sé cómo te sentirías tú si todo tu capital fueran 100,000 pesos, los inviertes y mañana te despiertas, checas si son 90,000, ¿no? Te sentirías mal. Sí, O pero sea, creo que la comparación que haces es completamente válida y es muy interesante. Y sí es cierto, ayuda a cambiar el chip. Porque sí es cierto, hay veces que nosotros invertimos en negocios y que al final de cuentas terminan cerrando. Entonces fue una inversión que hiciste de tiempo, dinero y esfuerzo. En el cambio, y algo que estoy viendo y que esta comparación que tú haces, te digo, se vuelve muy válida, es que en el caso de las acciones, el tiempo y el esfuerzo se reducen de una manera impresionante. O sea, claro, sí, porque sí es cierto, o sea, cuando tú inicias un negocio, bueno, yo he iniciado muchos negocios, o sea, de hecho me acuerdo de uno de los primeros, puse un café internet en una época en la que empezaban los cafés internet y me asocié con otra persona, invertimos un capital que para mí en ese momento era muy fuerte y nada más, o sea, entre mesas, sillas, porque pues teníamos que tener la infraestructura, la renta, compré un escáner que en ese tiempo eran todavía bastante caros, un escáner, una computadora, ¿cómo le dicen? Una computadora central,
¿Una matriz? No. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero bueno, una que digamos que era de mayor, que tenía más capacidad de memoria, que tenía más que era la que iba a controlar, digamos, la estructura de la red. Este, y la inversión que hicimos, pues fue fuerte en ese momento. Incluso yo me tenía que trasladar, la puse hasta Tláhuac, cuando yo estaba viviendo en la Gustavo Madero. Entonces, me No, tenía sí, que estamos lejos. trasladar, exactamente, teníamos que ver porque estaba cerca de una escuela, nos convenía en ese aspecto bastante bien. Y, invertí tiempo, dinero y esfuerzo. Y que ahora lo veo y con esa idea que tú mencionas y que me agrada bastante es, a ver, ese dinero que yo invertí, si yo lo tenía en mi mano, en la cuenta de banco, pero lo tenía, digamos, si yo lo hubiera metido en diferentes negocios en la bolsa directamente, no me iba a tener que estar trasladando. No iba a tener que estar yo yendo físicamente a comprar las cosas para llevarlas al local, gastando gasolina, gastando de mi tiempo, sino simplemente hubiera estudiado a ver dónde puedo meter mi dinero, estarlo checando tal vez todos los días en la mañana o todos los días en la noche. Es más, bueno, en ese tiempo todavía ya había celulares, pero empezaban, la verdad es esa. Uh, este, Todavía no eran teléfonos inteligentes, pero pues, en una computadora te podías sentar, ya había internet, empezaba todo esto, era a despegar, y podrías estar checando cómo iba avanzando la bolsa, y creo que hubiera sido una forma muy inteligente de ahorrar recursos y arriesgarlos de otra manera, porque al final de cuentas era un riesgo. Entonces, creo que empecemos a verlo desde esa visión podría ser una ayuda muy importante. Muy, muy buen punto, Luis. Gracias. Sí, claro. Si bien eh, la inversión en bolsa no te requiere tanto tiempo, yo lo que recomiendo es que generalmente las empresas que están listadas en bolsa cada trimestre publican sus estados financieros, Ujú, ¿no? Que prácticamente ahí es donde tú puedes ir viendo cómo va la empresa, porque pasa algo muy curioso en bolsa. O sea, el precio de la acción no necesariamente es el valor de la acción. ujú, No puede haber acciones que valgan, no sé, 10 pesos y que en venta en bolsa estén a 7 a 6. O puede haber acciones que valgan al revés, que valgan 5 pesos contablemente. O sea, que el capital, lo que vale la empresa, activos netos, pasivo menos activo, perdón, activo menos pasivo, activo neto, o capital contable, sea superior o inferior al precio que está en bolsa. Pero eso es un tema también que te refleja el potencial de la empresa, yo diría. Porque, por ejemplo, hay empresas que no están reportando utilidades y siguen en bolsa, ¿no? El caso de Uber. Uber cuando llegó a bolsa tuvo igual una colocación bastante fuerte. Y Uber es la fecha que no ha reportado utilidades todavía. Pero tiene valor porque se le apuesta a la forma de negocio. ujú. ¿Ok? Y por ejemplo, hay empresas ganadoras, hay empresas como Coca-Cola o FEMSA. Bueno, para México sería FEMSA, Estados Unidos sería Coca-Cola Company, que te dan el 8, el 10% de rendimiento, pero es una empresa que tú sabes que puedes dejar tu acción ahí botada 20 años y muy probablemente en 20 años llegues y ahí esté todavía y creciendo. O sea, son empresas que ya se llaman las blue chips, ¿no? Las más fuertes, las más codiciadas por todas, las que todo el mundo sabe que les va a dar rendimiento. Sí, claro. Y aquí lo que yo recomendaría a todas las personas que nos están viendo y así, de mi edad o más grandes o más chicas, que empiecen a educarse primero financieramente, ¿no? Antes de empezar a hablar de invertir. O sea, antes de hacer una inversión, ¿qué tienes que hacer primero? Primero tienes que tener un control de tus ingresos y de tus gastos. Es lo primero que tienes que hacer. Sentarte y decir, oye, ¿cuánto gano? Pues gano Enfrentarte. esto. Tengo estos ingresos por estas cosas. ¿Cuánto gasto? Pues gasto esto. Yo eso es un ejercicio que lo empecé a hacer hace 3 años, 4 años. Y todos los meses me siento y hago un Excel y digo, ¿cuánto voy a ganar este mes? ¿No? Pero o sea, ya realmente, o sea, lo que ya tengo seguro es esto y esto y esto. Y a ver qué tengo que pagar, ¿no? Esto y esto y esto. Ok, está bien. Este mes a lo mejor voy a tener utilidad o este mes voy a perder, ¿no? Porque hay meses que sales en negativo. Entonces, primero tienes que hacer esa lista y ver qué va a pasar. ¿Te va a sobrar dinero o te vas a necesitar dinero? Si te sobra dinero, pues es muy fácil. Ese dinero ya lo puedes tú ir empezando en mecanismos fáciles, empezando en CETES, en SOFIPOS, a lo mejor un tema de crowdfunding
un tema de crowdfunding inmobiliario, cheques bancarios, pagarés bancarios, N cosas. Después de eso, si tienes deuda o si sales en negativo, pues sí tienes que empezar a recortar gastos, ¿no? Si no quieres recortar gastos, muy fácil, aumenta tus ingresos. O sea, hay dos formas de que tú tengas un superávit o una utilidad. O recortas gastos o aumentas tus ingresos, ¿no? Tú depende, de ti depende como qué quieras hacer. Después de eso, tienes que empezar a destinar un porcentaje constante a la inversión. O sea, la inversión es como un hijo. No, o sea, de la noche a la mañana no va a crecer. No, tú cada vez que recibas dinero tienes que darle un porcentaje a mover, a mover, a mover. Ya cuando menos te des cuenta, va a pasar algo que yo le denomino la magia del interés compuesto. Como tú empezaste a invertir, a invertir, a invertir, de repente vas a ver cómo este interés que está generando esta inversión ya es más grande que la aportación que tú le estás metiendo de tu dinero. Y es cuando dices ahí, wow, ¿no? Esta cosa ya funciona por sí sola. Y ya puedes moverte y hacer otra igual, ¿no? Y cuando tú empiezas a concentrar tus esfuerzos en el levantar otra, tú vas a saber que la que ya dejaste aquí, la primera que ya dejaste, esa ya va a estar ahí funcionando sin necesidad de que tú estés viéndola o metiéndole más capital. Eso es lo que yo recomendaría. También te recomendaría que pagues tus deudas antes de empezar a invertir. O al menos que la deuda no te genere un interés, o el interés de la deuda sea menor al que tú vas a generar. En la Ahí sí te inversión. diría, no la pagues. Pero generalmente si estás endeudado en tarjetas de crédito, préstamos bancarios, Son muy altos. pues sí te recomendaría que págala primero, porque eso va a hacer también que tengas más ingresos. No dejes de pagar tanto interés y empiezas a invertir. Pero inevitablemente los primeros años a lo mejor vas a empezar a crecer solo, ¿no? O sea, tu esfuerzo, tu esfuerzo. Pero a mí lo que me ha pasado es que inevitablemente yo ya ahorita estoy creciendo gracias a ayuda de terceros, ¿no? O sea, ya no necesariamente es mi dinero el que tengo, el que invierto, o no necesariamente el 100% de lo que invierto es mi dinero, ¿no? Ahorita yo ya empecé a generar otro esquema donde son amigos muy cercanos. Yo invierto por ellos, prácticamente ellos me prestan para yo invertirlo y pues ahí nos vamos arreglando con los rendimientos que nos vamos dando, ¿no? Excelente. Entonces es ahí cuando ya empiezas a decir, oye, esto ya tiene otro valor, ¿no? Porque yo sé que aparte de lo que yo puedo ganar invirtiendo con mi dinero y mis conocimientos, esto ya es un servicio que estoy dando a lo mejor de una manera un poco informal todavía y más gente pueda ir haciendo eso, ¿no? Al final de cuentas es lo que hacen se hace en Wall Street. O sea, viéndolo fríamente, eso es lo que se hace. Son personas que consiguen inversionistas y ellos Ujú. hacen los manejos en la bolsa, regresa el dinero, pagan ellos a muchos inversionistas y ellos se quedan una parte y con eso siguen creciendo, creciendo y generando ingresos. Claro. Aquí ese es el tema, Nacho. O sea, el tema yo creo más difícil de una inversión es que tú te animes a iniciar. Es perder el miedo. Es perder el miedo, es el tema. Es el punto medular, ¿no? Que muchas personas a lo mejor todavía no llegan a esa comprensión o a esa reflexión. Yo siento que yo pude llegar un poco prematuro a esto por el tipo de carrera que he estudiado, ¿no? Porque sí me he dado cuenta que de repente, según lo que tú estudies de manera profesional, Te acercas a diferentes ámbitos, por te supuesto. acercas a diferentes ámbitos y tienes diferentes pensamientos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, pues yo no sé nada de esto, pero yo sé que tú a lo mejor tienes un poco más de conocimiento, pues vas, ¿no? Claro, Vas y ahí, es como aquellas personas que estudian ingeniería metalúrgica. O sea, claro, tienen una idea más clara de esa industria. Cada uno tiene un acercamiento diferente, pero fíjate qué interesante que lo tocas el tema. O sea, sí, por tu expertise, por el estudio que tuviste, te acercó. Pero hay gente, que eso también es muy importante de ver, de tocar. Hay personas que
hayan estudiado lo que hayan estudiado, nunca se han atrevido a acercarse a la bolsa, nunca se han Claro. atrevido a acercarse a la inversión de esta forma. Entonces, yo creo que estas recomendaciones que tú nos estás comentando, esta perspectiva, nos abre muchas posibilidades, que es lo principal que platicábamos, ¿no? El que las personas tengan esta idea de esta noción. Mira, es así de sencillo. Hay quien ya tiene ideas de la estructura financiera, de crecer su dinero, de inversión. Y hay quien en este momento se le puede crear. Así de Claro. sencillo. O sea, si no sabías, ahora ya tienes una idea. Ya O por sabes lo que te menos falta despertar educación financiera. una inquietud, ¿no? O despertar esa espinita que te Exacto, diga, no sé qué es un sete, ¿no? Y googleé sete. Y llega a exacto, la página y vea que puede invertir ahí, ¿no? exactamente. O sea, yo Es siempre pienso que tienes que dar un pequeño paso, siempre. Siempre es un pequeño paso. Y si tú totalmente, no lo das, nadie, o sea, nadie va a llegar y te va a decir, oye, puedes meter tu dinero aquí, ¿no? totalmente de acuerdo. O es lo que yo pienso, o sea, o hay mucha gente que lo tiene en el banco, lo tiene en efectivo. O sea, cada quien es libre de hacer y deshacer lo que él quiera con sus recursos, pero yo pienso que siempre tú tienes que tener el dinero de la forma o el recurso de la forma en que a ti más te favorezca, ¿no? Más de acuerdo a Totalmente. tus intereses. Sí, y aparte, generarte una perspectiva. O sea, porque hay veces que creo que primero tienes que tener una idea de qué intereses tienes. Porque habemos que de repente también no tenemos una educación financiera, no tenemos una base con la cual poder decidir, ¿no? Y entonces Claro, es generar esa perspectiva, el decir, a ver, volvernos responsables de nuestras finanzas y después volver finanzas sanas. Simplemente en el tema de las empresas, o sea, hay veces que le pagan al contador para que le solucione el cochinero que ya hicieron, pero ya que lo solucionaron, ya que pagaron multas, ya que salieron del cohete, otra vez siguen como habían empezado. O sea, no existe ese aprendizaje. Lo mismo sucede en las personas físicas con las tarjetas de créditos que mencionas de una manera inteligente, que es, este, te endrogas con la tarjeta pensando que es dinero extra que tienes. O sea, claro, eso sigue sucediendo actualmente y ya no es un pretexto, porque ya se ha dicho muchas veces esto, no es dinero extra, es dinero que te están prestando y que tienes que pagar. Pero es el enfrentarse a uno mes con mes, como tú dices, y a ver, vamos a ver la realidad. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto debo? Y hacerte responsable de tu economía. Porque se va dejando como rezagado, se va dejando que la deuda te coma y al final de cuentas terminas frustrado, desesperado y va a llegar un momento en que vas a llegar a la edad mayor en que tal vez, digo, ojalá no, pero tal vez tus recursos empiezan a reducirse de entrada y estás con una deuda atrasada de muchos años y pues, o sea, no vas a tener el suficiente dinero para vivir como te hubiera gustado vivir tu vida, ¿no? claro. Yo creo que al final también tienes que tener un poco de visión a largo plazo, mucho de qué posicionarte, ¿no? Yo soy de la idea que siempre tienes que ponerte metas. Por supuesto. O sea, siempre tienes que decir, ¿sabes qué? Este año tengo que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y tienes que ponerte metas altas. Así Yo soy es. de la idea que es muy malo que te pongas metas pequeñas, porque a lo mejor tú te pones una meta que es muy alta y tú sabes que no la vas a cumplir, ¿no? Pero al momento de fijarla, por lo menos sabes que vas a dar tu mayor esfuerzo para llegar a ese punto, ¿no? En cambio, si tú te pones una meta que tú sabes que puedes cumplir fácilmente, pues en realidad ahí no estás avanzando, o sea, No te da ahí, motivación. ahí solo estás siguiendo el flujo que deberías seguir, ¿no? Estás Cuando te pones una justificándote. meta cómoda. Exacto. Yo siempre he pensado que tienes que poner una meta fuerte y que a lo mejor tú pienses que no la vas a poder lograr. Ahí es donde verdaderamente se va a dar el crecimiento, ¿no? Sí, que existen los metas objetivos de tamaño adecuado, ni tan grande Claro, para que te frustre, ni tan pequeño como para que no te motive. O sea, existe, puedes tomar un parámetro alto sin que sea imposible, pero que sea claro, que digas, o sea, si yo todos los días me levanto a tal horario, lo cumplo, lo hago, trabajo en este horario, sigo cierta estrategia, sigo ciertos pasos, sé que voy a llegar y que sea alto. Sí, o sea, entonces creo que, como tú bien dices, ¿no? O sea, hay que establecer las metas claras. Luis, el tiempo ya nos lo comimos. ok, Este, ha sido todo un placer esta plática contigo. Eh, buen yo creo gusto, que vamos señor. a tener que hacer la segunda parte porque nos queda tema para rato, pero te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas acompañado.
Muchas gracias a ti, Ignacio. Un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, cuídate.